¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El día de hoy traemos un sermón titulado La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Les voy a invitar, por favor, que abramos nuestras Biblias en Job capítulo 12. Vamos a leer los versículos 9 y 10 y luego nos saltamos del 13 al 25. Job 12, 9 al 10 y luego del 13 al 25. Dice de la siguiente manera: ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Dice el 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. En varias ocasiones he escuchado, hermanos y amigos, a personas decir que este mundo está fuera de control. Todo esto es un descontrol, no hay orden, no hay justicia, no existe ningún tipo de valorización por la vida humana, etcétera, etcétera. Y muchas de estas personas he escuchado hasta mencionar, o tú lo has visto, quizás leído, que hasta Dios se ha olvidado de su creación. Que ya Dios no le interesa absolutamente nada de lo que está sucediendo en este mundo y que por ende el hombre o el ser humano está a la deriva. ¿Es verdad este tipo de filosofía o de pensamiento o quizás, disculpe lo que voy a decir, necedad humana? ¿Será cierto? ¿Es verdad que Dios dejó todo a su deriva, verdad? Como muchas de estas filosofías creen y dicen, pues Dios nos creó, pero simplemente nos dejó a la deriva. Fuimos tan perversos, etcétera, etcétera, y Dios básicamente ya no tiene nada con nosotros. La Biblia, sin lugar a duda. Por eso te invito, hermano y amigo, que tú nos ves por las redes sociales, estudia la Biblia. Date cuenta de lo que Dios habla acerca del origen de la maldad. ¿Qué es lo que sucede cuando una familia, un individuo, una nación, una sociedad comienza a vivir de tal manera que está en contra de los principios y verdades de Dios? No hay ningún otro libro en toda la historia que pueda comprobarle al ser humano su origen, su identidad y su destino. Y la Biblia nos habla todos estos preceptos que Dios quiere, nos habla de su pensamiento, de su propósito, sus planes y sobre todo, lo más importante, su persona. Todos con P, para que no se te olvide, como les he dicho a mis hermanos en Vida Nueva Betel, sus planes, su propósito y todo lo que ha hecho por nosotros relacionado a su persona. Señores ateos, agnósticos que nos ven o que quizás han escuchado, escépticos, pregunta: ¿quién creó la conciencia? ¿Quién le ha dado al ser humano la capacidad desde pequeño comenzar a retar a los padres, a convertirse, verdad, a los 2, 3 años, a ser el dictador en la casa? Y quiero esto, y esto no me gusta, y los vegetales, y las frutas, bla, bla, y tirar los juguetes, y ve a su hermanito o a otro niño con un juguete, y es mío, y lo quiero para mí, etcétera, etcétera. Y comienzan los niños, tú le dices, no haga eso, hijo, se puede lastimar, hija, tenga cuidado con aquello, y el niño viéndote, tentando a ver hasta dónde le vas a permitir que él llegue a romper esa
mandamiento o esa orden que tú has dado. Y así estamos todos los seres humanos. Dios ha dicho, así es mi palabra, así es el matrimonio, así son los hijos, ten cuidado con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ten cuidado con la pornografía, las drogas. ¿Y qué hacemos? Tantito más, tantito más, tantito más. Podemos deducir que nuestras acciones son el resultado de meramente reacciones químicas, ¿verdad? No recuerdo el nombre, alguna vez leí acerca de los 1600 a un químico francés decir, es que nuestras acciones son, o leer, mejor dicho, leer acerca de un químico francés, nuestras acciones son reacciones simplemente de elementos químicos en nuestro cerebro. Fíjate nada más hasta dónde llega el ser humano a decir, pues me emborracho porque es una reacción química. Mentí, me acosté, con esto hice esto, porque fue una reacción química. Quitándole al hombre la responsabilidad de nuestra conducta. Es una reacción neurológica. Fíjate nada más hasta dónde llega el ser humano sin entender la soberanía de Dios. Quiero leer otros pasajes. Voy a estar leyendo algunos, pero ahorita quiero leer el Salmo 103, versículo 19, que nos da la pauta acerca de la soberanía real y constante de Dios. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios ha establecido en los cielos su trono, en el tercer cielo, como lo declara el apóstol Pablo. Y esto es importante entender porque esto es ciencia, esto es biología. Dios no está en contra de esto. ¿Cuál es el primer cielo? Este que vemos aquí. Este que está la atmósfera, todo lo que está aquí dentro del globo terráqueo, primer cielo. Y luego nos vamos al cosmos, al universo, donde está el segundo cielo, donde habita Satanás y los demonios. Ningún ovni son Satanás y los demonios, así dice Efesios 6, 12. Y finalmente el tercer cielo, donde pudo ir el apóstol Pablo, segundo a los Corintios 12, dando a entender que es ahí, y Apocalipsis, donde el mismo apóstol Juan tuvo las revelaciones, desde el tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios soberano. Escúchame bien, ningún presidente, ningún gobernante es soberano totalmente o absolutamente soberano. Que es verdad, el estado tal, el país tal es soberano sobre ese territorio. El presidente o el gobernante, ¿verdad?, aún el tirano, no tienen total autoridad sobre ellos. Y ahorita vamos a explicar por qué la Biblia lo explica de la mejor manera. Ellos podrán decir, quiero hacer esta ley, quiero hacer aquello, pero se topan con otras personas, ¿verdad? El grupo de senadores, diputados, y dicen, espérame, está bien, esa es tu ley, vamos a ver qué vamos a hacer, a ver si es beneficiosa. No, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo porque nada más beneficia a esto. Y tú lo ves en las noticias. Para ser absolutamente soberano como lo es Dios, se necesita ser infinitamente sabio, conocer todas las cosas para el beneficio de todas las personas que gobiernan. Eso es infinitamente, nadie le va a venir a Dios a decir, oye, te equivocaste, oye, mira, oye, aquello. Él no conmueve con absolutamente nada. Él está gobernando infinitamente con sabiduría. Tener todo el poder, toda la autoridad, ser todopoderoso también se requiere como característica para ser soberano. Y Dios tiene todo el poder. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice la misma Escritura, dice el mismo Señor Jesucristo. Entonces, nadie es soberano en esta tierra, solo Dios, el Altísimo. Entonces, finalmente, vamos a ver estas tres características: su sabiduría, su poder, y finalmente ser soberano es implementar, vamos a ponerlo de esta manera, dirigir e implementar su voluntad, porque ya comprobó que es infinitamente sabio y que es todopoderoso. Y por ende, su voluntad es superior y mejor. Y no es caprichosa, escúchame bien. Como muchas personas me han dicho, es que es caprichoso, sin entender la Biblia. Oye, ¿has leído la Biblia? No. ¿Y entonces en qué crees? No, pues yo creo que venimos del mono. Oye, ¿y ya leíste el origen de las especies? No, pues no. Fíjate nada más, el ser humano cree en cosas que ni ha leído, más que ha escuchado y dijeron y esto, aquello, sin tener una plataforma, una base sólida para tener un estilo de vida correcto.
Entonces vamos a ver, en primer lugar, su sabiduría. Dice Job, capítulo 12, la sabiduría de Dios. Job 12, versículo 13, el 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Es verdad que Dios ha dotado a personas sumamente inteligentes en esta tierra. Tú puedes prender la tele y ver a personas que dices, Dios mío, niños que tienen la capacidad y la habilidad de tocar el piano excelentísimamente desde los 3, 4, 5 años. Personas que tocan instrumento, que quizás saben matemáticamente, tú les dices un cálculo, oye, ¿cuánto es, verdad? 100 por 200,000, lo que tú quieras, y te lo da rápidamente. Números como 98 por 17, etcétera, etcétera. Y saben hacer estos cálculos, fórmulas, manejan conocimiento, almacenan conocimiento tremendo, tremendo, y realmente nos llama la atención y dice, wow, quizás, si a mí me gustaría tener esto, quizás estudió mucho, quizás aquello. Sin embargo, ante los ojos de Dios, esto no es sabiduría. Este es un término que muchas veces hemos mal utilizado y dice, oh, este es un hombre muy sabio. Escúchame bien, la cantidad del conocimiento almacenado no te da sabiduría. La capacidad de aplicar apropiadamente en la vida diaria lo que Dios quiere, el conocimiento de Dios, mayormente partiendo relacionado al conocimiento de Dios, esto es sabiduría ante los ojos de Dios. Quiero leerte, por favor, para que veas que esto lo dice la Biblia. Santiago, capítulo 3. Vamos a Santiago. A la carta de Santiago, capítulo 3. Quiero leer, por favor, sígueme con tu vista, los versículos del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quiero que notes, Dios dice que el mundo que vive en celos, y que yo quiero esto, y porque aquel me cae gordo, y le va mejor a este que a mí, y mira a mi compadre, tiene su amante, sus tranzas, y aparentemente le va bien, yo quisiera tener esa vida, llena de celos, lleno de amargura, etcétera, etcétera, porque este tiene cosas mejores, criticando, burlándose, mintiendo a los demás. ¿Qué acaso esto no es una descripción de la vida diaria? ¿No es acaso una radiografía de lo que sucede en la vida diaria de los seres humanos? Yo quiero esto, y no es ambición, es simplemente querer progresar, etcétera, etcétera. Por favor, veamos que Dios desea que todos los seres humanos seamos sabios. Él quiere que vivamos llenos de amor, de paz, lejos de los celos. ¿Sabes qué? ¿Te fue bien? ¡Qué bueno! Me da gusto. Oye, enséñame, o sabes que comparte este conocimiento, o sabes que sé de bendición a otros. Sigue un canal, tienes tu empresa, qué bueno, pues da trabajo y sé honesto, sé fiel ante los gobernantes y bendice a otros. Dios quiere dotarnos de sabiduría y quiere que vivamos no frustrados, llenos de celos, de amargura, de contención, mintiendo, etcétera, etcétera, porque Dios dice, ante mis ojos no son los títulos, tu maestría, tu doctorado, tu postdoctorado, dice aquí, muestre por la buena conducta de sus obras, con su sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre significa control.
sujeción, decisión. O sea, tú decides sujetarte y controlar tu vida a los mandamientos de Dios. Y no te hagas así como los animales, como muchas veces la Biblia nos relata que el ser humano reacciona, no que sea un animal, porque esto no enseña la Biblia, sino que reaccionamos como tales. ¿Por qué? Porque el animal solamente reacciona por instinto, reacciona por necesidades. Quiero comer, órale, me lanzo. Quiero esto, me lanzo. Está el animal, ¿verdad? La hembra en brama, ahí va el animal. Y no importa que le pongas al caballo, ¿verdad? O le pongas al burrito, o al mula, etcétera, etcétera. Le pongas control y dices, para acá, para acá. Si ellos están bajo su control animal, su instinto, se va el animal. Y esto es importante de entender, que Dios dice, no seas como el animal. Y esto no sería comprobar sabiamente. Y Dios nos dice que Él quiere que nosotros seamos sabios. Dice Job 28:28. Básicamente esto sería la síntesis de lo que acabamos de leer. La vida, lejos del odio, de la venganza, disfrutar de la vida. Señor, hoy voy a comer carne, qué bueno, gracias a Dios. Mañana no, mañana solamente frijoles con papas, gracias, un huevito. Pero gracias, Señor, porque me da la oportunidad de tener esto y sabiamente lo voy a disfrutar, sabiamente lo voy a compartir, etcétera, etcétera. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor, es decir, el reconocimiento de que Dios ve y va a juzgar nuestras obras. Por eso Él es soberano. Y dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Él comparte, da su sabiduría porque es soberano y dice, estos son mis parámetros, Leobardo, y tú los violas, tendrás que enfrentar las consecuencias. Dice, pero si tú me temes y te mantienes de estos parámetros, eso es sabio. Te estoy dando de mi sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. Aquí no dice, y el que tiene su licenciatura, y el que tiene su maestría, su doctorado, ese es sabio. Eso dice, no dice en ninguna Biblia. Y la Biblia dice aquí claramente que el temor del Señor es la sabiduría. Entonces veamos pues, entonces, que Él es infinitamente sabio y lo ha transmitido a toda su creación. En segundo lugar, vamos a ver su poder. Leímos en Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Quiero leer ahora del 14 al 21, otra vez. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. O sea, un equilibrio. Dios aquí está diciendo, yo tengo el poder para o edificar o destruir. También para ponerte límites y de aquí no te pasas. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. O sea, no hay nadie por encima de Él. Y lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. ¿Por qué? Porque Él es el soberano sobre los mismos poderosos de la tierra. Priva del alba a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Esto es tremendo, porque aquí está diciendo Dios que llega el momento en que hay naciones, familias que se creen sabias y dicen, y dame sabiduría. Y a ver, así como estas naciones que la Biblia tenía, nos enseña Egipto, Babilonia, los asirios, que tenían sus magos. Daniel tuvo que enfrentar a estos magos, astrólogos, ¿verdad? Y enfrentar y decirles, ¿sabes qué? Dios es soberano y Él está por encima de todos. Y no importa que tú hagas magia negra, blanca, seas brujo, lo que tú quieras, nunca vas a poder estar por encima de la autoridad de Dios. Y así pidas consejo y Dios dice, no le voy a dar el consejo. No voy a permitir que ese consejo lleve a cabo lo que se le ha dicho. Dios es todopoderoso. Es importante entender, hermanos, que el versículo 9 dice, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? O sea, Dios creó con su poder
todo su poder es infinitamente poderoso, todo lo que ustedes y yo vemos en esta tierra, y aún lo que no vemos. Otra característica para ser soberano es ser todopoderoso. Fíjate lo que dice, vamos ahora a leer Isaías, capítulo 40, y quiero leer solamente los versículos 15 y 17. Isaías 40, versículos 15 y 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El 17 dice, Isaías 40, 15, y ahora el 17 voy a leer. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Ahora, esto nos hace ver a nosotros, ¿verdad? O sea, filosóficamente, para que el ser humano entienda, ante los ojos de Dios, su creación, Él la tiene bajo control. No somos nada comparados a ellos, a Dios. No tenemos la capacidad. Ustedes y yo aquí vemos, pues todo lo que vemos aquí, ¿verdad? Pero no hemos tenido la capacidad, si apenas, ¿verdad? Se está descubriendo desde los 1960, cuando el hombre llega a la luna, empiezan los 70s a poner satélites en el cosmos, ¿verdad? Aquí en el universo existen estos telescopios con grandes cantidades de acercamiento a otros planetas y que se descubre, es nada comparado al inmenso cosmos que existe. Y dice la Escritura que en este pequeño planeta insignificante Dios nos puso, y dándonos cuenta que la Biblia tiene y tenía razón. Decía 700 años antes de Cristo que la tierra era redonda. Isaías 40, cuando tengas oportunidad léela, para los científicos, ya decía que era redonda, y ahí están peleando en 1600, no es redonda, bla 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 bla. Nada más para que te des cuenta el error el que el ser humano ha vivido, y Dios en su poder ha decidido controlar. ¿Qué otras historias tan fascinantes únicas y verdaderas puedes encontrar en los relatos todos poderosos de la Biblia, como los 10 mandamientos, lo que Dios hizo con Egipto, el rey David, Salomón, las conquistas, el encontrar el pueblo de Israel, la vida de Jesucristo, el milenio, el arrebatamiento, el apocalipsis, la nueva Jerusalén, el fin del mundo? O sea, todo esto, ¿de dónde proviene? A ver, gente que no cree en la Biblia, ¿de dónde surgió la semana de 7 días? ¿Qué otro libro escribe 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó, lo puso como reposo? No que Él se haya cansado, escucha bien, no que Él se haya cansado, sino que estableció en 7 días el orden de la vida semanal del ser humano. 6 trabajamos, 7, el séptimo descansamos, ¿verdad? Y esto fue dado para reposo para el pueblo de Israel. Ahora en los cristianos, después de Cristo en sus primicias resucita el domingo. 1 Corintios 16 se reúnen el domingo. Hechos también estaban reunidos los primeros días de la semana. Entonces, para los cristianos ya no tenemos que seguir el antiguo pacto. Hechos 15, porque hay muchas denominaciones y religiones que dicen que si hasta no guardas el sábado, Dios va a caer su ira sobre ti. Por favor, léete Hebreos 7, Hebreos 8. Hemos entrado al reposo, Hebreos 4. Hemos entrado al reposo de Dios a través de Jesucristo. Ya no necesitamos guardar la ley. O sea, tan aferrados estamos, ¿verdad? Porque las denominaciones, la religión, así es como lo interpretan, pero Dios dice el reposo del ser humano es Cristo. Y ya no nosotros dedicamos un día, nosotros dedicamos todos los 7 días los cristianos para agradecer y vivir de la manera correcta. Con errores, con pecados, sí, pero pidiendo perdón y viviendo bajo su dirección, porque esa es la soberanía todopoderosa de Dios. Y en tercer y último lugar, permítame leer Job, capítulo 12, los versículos del 22 al 25.
Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Al final, el punto que vamos a estudiar es su voluntad. Es importante entender, y esto lo hemos dicho en los mensajes pasados, que existen dos características o dos características de la voluntad de Dios. La primera de ellas es la directiva, es decir, sea la luz, sean los animales de la tierra, animales del mar, sea el sol, las lumbreras, etcétera, etcétera. Él crea. Es directiva, es decir, no es cuestionable esa voluntad de Dios. Y así existen muchas cosas no cuestionables delante de Dios, como por ejemplo el fin del mundo, es decir, eso va a suceder, así que hermanos, yo he topado, vamos a orar para que Dios detenga el apocalipsis, que no venga el anticristo. Eso ya no se puede cambiar, es voluntad directiva y va a suceder el arrebatamiento, el milenio, el ataque contra Israel, el ataque contra los cristianos, el ataque contra los santos. No se va a poder detener porque es directiva. Pero hay otra que es la otra característica de la voluntad de Dios, que es permisiva. Y esta permisiva es: no estoy de acuerdo, pero lo permito. No estoy de acuerdo que existan violaciones, que se rompa mi ley, pero lo permito porque te di responsabilidad y tú lo vas a tomar. Ya no, ¿verdad? Vamos ahora a destruir el matrimonio y la familia tal y como la conocimos alrededor de 5.500 años. No, vamos a cambiarla porque ya no nos conviene y ya cada uno puede vivir como quiera, vamos a cambiarla. Lo permite, pero no está de acuerdo. Y hay que enfrentar las consecuencias ante estas violaciones de la ley de Dios. Y tú dirás: es que soy feliz, estoy bien. No es cierto. Va a llegar el momento donde tú vas a estar vacío y aunque no lo aceptes, vas a tener problemas emocionales, te vas a sentir perseguido, abrumado y sobre todo espiritualmente destruido. La soberanía de Dios, una de las frases más utilizadas por los ateos, los agnósticos y escépticos, está relacionada a las dos áreas anteriores que acabamos de meditar. Si Dios existiera y fuera sabio y fuera todopoderoso, no estaría el mundo como es, no estaría el mundo, ¿verdad? Disculpa la expresión, patas para arriba. Sin embargo, no entendemos que no podemos separar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Porque si las separamos y decimos Dios es soberano e impone, escúchame bien, impone su voluntad, me vale, así lo vas a hacer y se acabó. Dice Dios: si yo hago eso, ustedes serían títeres y robots. Y Dios jamás creó eso. Entonces no podemos separar su soberanía de la responsabilidad humana. Esa fue la voluntad de Dios. Tú eres responsable, eres un agente responsable, Leobardo. Y si tú tomas decisiones que están fuera de los parámetros que yo te di, lo permití. Pero tú y yo tenemos que hablar. En otras palabras, Dios está diciendo: tú puedes creer y hacer lo que quieras. Dice: ¿quieres vivir así? ¿Quieres ser tranza? ¿Quieres vivir lejos de mi verdad? ¿Quieres ser homosexual? ¿Quieres ser lesbiana? ¿Un borracho, parrandero, jugador? ¿Quieres transar al gobierno? Está bien, hazlo. Pero al final de tu vida, tú y yo vamos a hablar. Vamos a hablar al final de tu vida. Te voy a pedir cuentas de tu vida. Y como yo soy soberano, pero te di responsabilidad, tú tendrás que darme cuentas de mi sabiduría que te di, de mi poder que te mostré y de mi voluntad que permití que tomaras responsabilidad. Pero como tú decidiste violarla, entonces yo respeto esa voluntad que tú tomaste en la tierra, esa responsabilidad, y ahora solamente me toca a Dios ejercer un veredicto ya establecido. No va a ser nada nuevo. Aquí ya está dicho. Me gustaría tomar un ejemplo de los muchos que existen de la creación de Dios. Solo uno muy pequeño. Existe una pequeña pieza creada por moluscos. Puede ser de tamaño
color y forma diferente, variable, usualmente es redonda, y que pueden ser de gran valor. Creo que ya sabes a qué me refiero, ya sabía. Y dentro de la voluntad de Dios, Dios dijo que esta pieza iba a ser creada por un pequeño molusco grande, ¿verdad? Un molusco con una mezcla de cristales, de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, formando la sustancia conocida. Estas dos, el carbonato de calcio y la proteína conchiolina, forman la sustancia conocida como nácar. Y la utilizan las mujeres, los hombres, ¿verdad? Para el cutis, etcétera, etcétera. Y muchos básicamente, ¿verdad? Lo voy a poner sencillo, dicen es la baba del molusco que está alrededor de lo que cubre esta pieza. Y estas piezas se llaman perlas. Y tú lo sabías. Y son de gran valor ante muchos joyeros, mujeres, ¿verdad? Y hasta regalos hacen de perlas. Y fue la voluntad de Dios que estas perlas se forman cuando un cuerpo extraño se introduce al interior del cuerpo del molusco. Está la concha, entra quizás un agente externo, algo que empieza a dañar al molusco, dice esto no me pertenece, y lo empieza a dañar, quizás le raspa, quizás está ahí una espinita, un dolor, y empieza el molusco, porque así Dios lo creó, a cubrir ese agente externo. Y lo cubre y reacciona no expulsándolo, sino cubriéndolo lentamente. ¿Qué nos enseña esto tan pequeño e insignificante que usted y yo lo podamos ver? Que este molusco, al recibir algo externo y me está picando, me está dañando, y empieza a cubrirlo. No puede expulsarlo, pero con su propia sustancia que crea la nácar, empieza a cubrirlo y lo empieza a hacer una preciosa perla. En otras palabras, Dios nos está enseñando que los problemas o dificultades que enfrentamos en la vida y que muchas veces no reaccionamos o no podemos expulsarlo, pero si a través de la sabiduría de Dios, de su poder y de su voluntad, nosotros, el soberano, decimos: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo puedo cubrir este mal a través de tu misericordia, de tu gracia? Se va a convertir en algo de gran valor para ti, para tu familia y para tu futuro. Así de grande Dios muestra en algo tan pequeño como es la perla. En Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4, 7, en Isaías 40, Isaías 41, Isaías 46, hablan de la soberana voluntad de Dios sobre el universo, sobre la historia del ser humano. Ya está establecido lo que va a suceder. Y lo que estamos viendo ahorita, y les animo a que confíen en Dios, dice la Escritura que van a venir cosas peores. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque Dios ve que la maldad del hombre aumenta. Y en vez de reaccionar y decir: Señor, te necesitamos, la maldad aumenta. Y Dios tiene que mostrarnos su justicia, porque es soberano, misericordia, gracia y verdad. Y ha establecido un panorama, un cronómetro para cada suceso. Hoy es el tiempo para que nos volvamos a Él. Termino con este pasaje de Romanos capítulo 12. Dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate estas tres características que menciona acerca de la soberana voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Es que yo no lo veo, hermano. Es que yo aquello. No vas al templo, no lees la Biblia, no das tus diezmos, no crees a Dios, te la pasas viendo tonterías. Pues ¿cómo la vas a comprobar? O sea, no se necesita, ¿verdad?, ser muy inteligente para saber. Aquí dice: transforma tu mente, renuévala. No vas al templo,
empieza a ir y ves a los hermanos como hipócritas y esto, cámbialo. Ves a la Biblia como aburrida, cámbialo. Ves el diezmo como, ay, se lo roban los pastores, se lo quedan esto, cámbialo. O sea, nada más para que te des cuenta que no vamos a poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios si no transformas tu cerebro. Necesitamos un lavado de cerebro. Como mucha gente dice, ahí les lavan el cerebro, pues lo necesitaba y tú también lo necesitas. Y necesitamos entender que ese lavado de cerebro, de cambio de mente, nos la da Dios. Porque el ser humano, por naturaleza, es pesimista, es burlón y sobre todo celoso y egoísta. Y tenemos que venir a Dios. Señor, yo quiero comprobar tu buena voluntad. Tú eres soberano. Y no importa lo que yo haga o diga, al final de mis días, tú me vas a pedir cuentas. No importa lo que tú hagas o digas o pienses. Eso no va a cambiar la verdad de Dios. Hebreos 9:27. Pero tampoco cambia la verdad de Dios, que Cristo murió mostrándonos su amor. Romanos 10:9. Y esto es importante de entender, que si tú crees y confiesas que Cristo es el Señor y que su voluntad de que Él haya muerto en la cruz fue directiva, Él dijo, fíjate nada más, en ese momento se manifiestan las dos características de Dios. Permite que su Hijo sea crucificado, porque ya había dicho antes de la fundación del mundo que así sucediera. Y ahí está Dios mostrando dos características de su voluntad. Permito que muera porque ya lo había dicho. Es el único medio de salvación. Así que te invito, por favor, Dios es soberano y quiere que tú compruebes su sabiduría, su poder, su voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos damos cuenta que tú tienes control de todas las cosas, que nunca te equivocas y que podemos confiar en ti. Bendice a mis hermanos, a mis amigos que nos vean por las redes sociales y sigue mostrando tu soberanía, porque yo sé, Dios mío, que tú nunca te equivocas y que la rectitud te agrada. Perdónanos si hemos pecado, porque lo hemos hecho en pensamiento o acción o de alguna palabra. Perdónanos, por favor, porque necesitamos diariamente vivir bajo el temor de Dios y apartándonos del mal. Perdónanos cuando no lo hacemos. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, dile lo siguiente: Señor, gracias por enviar a Jesús, porque permitiste que muriera en una cruz y decidiste que ese fuera el único medio de salvación. Te pido perdón, restaura, perdona mi vida y por favor, yo quiero vivir bajo tu soberanía. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Esperemos que hayamos aprendido algo más acerca de la soberanía de Dios. Porque el hecho de que esto es verdad, la soberanía de Dios, y que el mundo está lastimado y aparentemente fuera de control, no cambia la verdad de Dios. Que Dios les bendiga.